Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Milpalta 2 y pertenecemos a la Ingeniería de Gestión Empresarial 1. Durante el presente semestre hemos preparado un trabajo para la materia de Fundamentos de Investigación. El presente video fue realizado con el objetivo de rescatar los usos y costumbres de la delegación Milpalta. Elegimos la figura de la tlacualera, cuyo rol principalmente fue desarrollado por las mujeres, que gracias a su esfuerzo, dedicación, paciencia, tuvieron que llevar el alimento hacia los peones. No teniendo todas estas herramientas que hoy en día tenemos, las herramientas tecnológicas que hoy en día hacen más fácil la vida cotidiana. Consideramos que como estudiantes del Instituto Tecnológico de Milpa Alta 2 y como habitantes de Milpalta también, tenemos una gran responsabilidad respecto a nuestra comunidad. Este trabajo es el esfuerzo de todos nosotros y de todas las personas que fueron entrevistadas para aportar a las generaciones actuales y a las que vengan un poco de memoria histórica y para que reflexionemos respecto al desarrollo que ha tenido nuestra comunidad. En el tiempo que yo viví, la mayoría de esta población, yo creo que un 90% se dedicaba al campo. Entonces, el hombre y la mujer siempre intervenían en la cosa del campo. El hombre, desde luego, pues en el trabajo del campo, pero la mujer ¿cómo podría decir? Tanto en la elaboración del producto del campo, era la mujer la que intervenía. Las tlacualeras se deriva de un nombre náhuatl. El nombre náhuatl, tlacuale, quiere decir comida. Entonces las tlacualeras son las que hacían la comida para llevar al campo a sus maridos, a los peones. Las tlacualeras son, en sí, las tlacualeras son las que preparan la comida y llevan la comida al campo. El tipo de alimentos que más se consumía pues era la salsa, se cultivaba aquí el chile de milpa, entonces se hacía la salsa con todo se cultivaba aquí. Frijoles quebrados, caldo de haba, quelites, quintoniles, nopales. Los frijoles ya se cocían, desde temprano se cocían. En segundo lugar, lo que iban a hacer, bueno, pues, si tenían que hacer algo relacionado con chile, los alimentos de Chile, pues tenía que escoger el chile, qué chile iba a ser, tenía que remojarlo porque se remojaba antes el chile, si era la pasilla, si era el cascabel o otro chile, tenía que remojarse porque tenía que molcajetear, las personas todos molcajeteaban, molcajetes, agarraban el chile ese y y hacían ya sea el chile, ya sea el jitomate, todo lo hacían con el molcajete o con el metate. Eran los dos, si era muchísimo, si eran muchos peones los que estuvieran trabajando, 8 o 10, pues entonces todas esas cosas se hacían a base del metate, ¿no? Hacíamos tortillas, molemos en el metate, no como ahora que a la tortillería. Poníamos nixtamal, molíamos en el metate para hacer tortillas, bien remolida la masa. Y ya acababa uno y se iba uno a dejarle de comer a los peones. Allá se les daba de comer, agua, llevaba uno tortillas, agua y frijoles, lo que Dios ocurriera. Carne, difícilmente, en aquellos tiempos, difícilmente. ¿Qué era lo que se ponía pues acompañando el guisado pues del chile? Pues huevos, simplemente huevos, o calabacitas, o
cualquier otra cosa. Carne solamente que se trabajara los domingos, que era cuando llegaba la carne aquí. Y se guisaba con manteca. La manteca era lo que se utilizaba para darle el sabor, ¿no? Y bueno, una vez preparándola, al mismo tiempo que el guisado se estaba sazonando o cociendo, al mismo tiempo que la señora estaba echando tortillas. Allá en el campo se hacía una fogata y pues a veces se llevaba un comal y allí también se asaban las habas, así se cortaban de ahí mismo del campo, así con todo y cáscara, asaditos en el comal, sin grasa. Y ya asaditos se les quitaba la cáscara y así se comía. Era una comida, decíamos en aquel tiempo que era una comida pobre, pero no, pues era lo mejor, ¿sí? Porque la gente estaba sana. Habas tostadas o habas enzapatadas, muy diferencia en las habas tostadas, eran secas, y las habas aventadas eran suaves, por lo que yo entiendo, ¿no? Llevaban pues casi por lo regular frijoles molidos, frijoles enteros, o itacates o tlacoyos. Todo era muy bonito antes, porque teníamos nuestras propias gallinas, teníamos pues nuestro propio huevo, ¿no? Porque pues el huevo, pues todo muy limpio, muy higiénico, las gallinas tenían muy buen sabor, porque nosotros todo lo que se sobraba de comer se lo dábamos, alfalfa, maicito, todo eso. Entonces muy rica antes era el pollo, y ahora pues como ya es comercial, pues ya lo alimentan con lo que pueden, ¿no? Pero antes sí era muy limpio todo muy limpio. Y pues lo mismo que se siembra en el campo, por ejemplo, traíamos habitas verdes, esas habitas verdes nomás las pelábamos y las echábamos al comal, echábamos sal, las tapábamos con una tapadera y ahí mismas sudaditas, calientitas se comían. Y así era como también el frijol, cuando cosechábamos frijol, escogíamos el frijol seco, lo poníamos a secar más y íbamos escogiendo el que usaba tierra. Y eso también lo hacíamos en una olla de barro, y qué ricos, ¿no? Se les agrega también su epazote al frijol tierno, se le agrega su epazote, se le agrega trocitos de chicharrón, ¿no? De lo que uno tiene. Los trastes, pues se usaba mucho el plato de barro, jarros de barro, cazuelas de barro. La cazuela pues era el caxitl, los platos de barro, soquiplato, el jarro, xalotl. Se carga su chicumite de tortillas en los platos, en el chicumite los platos con su rebozo y sus dos papancles le dicen, se me olvidaba, así les dicen papancles, uno para los frijoles y otro para el guiso. En una olla de barro, y los tapábamos con pues antes no había plásticos, con las mismas hojas de maíz, los tapábamos, la mojábamos la hoja de maíz, la hoja de tamal, y le monábamos muy bien la olla y la amarrábamos con un lacito, y así ya transportábamos nuestros frijoles hasta el campo. A veces, pues desgraciadamente que pues iban 2 o 3 mujeres y no alcanzaban a llevarse todos los trastes por el peso, ¿no? Por el trabajo de cargar. Entonces llevaban las tortillas, la comida. Entonces, pues no había platos, se cortaban las pencas de maguey. Las pencas de maguey que eran más o menos como charolitas, pero grandes. Ahí vaciaban la comida y ahí comían todos. En aquel tiempo había muchos magueyes, se usaba se buscaba una penca de maguey, como esta, algo parecido, pero más honda, más grande y hondo. Y entonces así, de esta forma, ahí se echaban los frijoles o el guisado. Y de ahí, cada quien con su tortilla, de ahí comía. Con la misma tortilla, esa era la cuchara. También se usaba para tomar el pulque.
Entonces esto se hacía y aquí me servían el pulque y aquí así se tomaba. Entonces había pencas que le cabía 1 litro de pulque, ¿sí? Y eso era, así se tomaba. También otra forma de tomar el pulque o el agua era la hoja de la mazorca. Había unas mazorcas grandes en aquel tiempo, como se abonaba la tierra con los borregos, entonces las mazorcas crecían grandes, no se usaba químicos, ¿sí? El guano muy después ya vino a salir, pero primero pues con abono de borrego. Y sí crecieron unas mazorcas grandes. Entonces una hoja, era una hoja así que se extendía grande, que le cabía más de 1 litro de agua. Y con eso tomábamos nuestra agua. A veces nos llevaban, la tlacualera nos llevaba agua de tlacualero, agua de limón o pulque. Y cada quien tenía que lavar su plato o limpiarlo. Entonces se limpiaba con hierba el plato y después ya con tierra húmeda se limpiaba. Inclusive la misma tierra húmeda hasta limpiaba la grasa y hasta quedaba el plato así limpio, brilloso. Para transportar la comida llevaba unos ayates, ayates que se tejían de isli de maguey. Había unos ayatitos de tamaño regular, envolvían la canasta o envolvían los trastes y se los cargaban las señoras, ¿sí? Y con eso transportaban la comida cargando. Pues las señoras se vestían con su chincuete blanco, con una manta blanca, ¿sí? Con su algunas tenían su pechiquemich, otras usaban, les decían camisas bordadas, ¿sí? que era pues de manga corta y también de manta, ¿sí? Con su faja, con su delantar. Antes pues ahora ya las mujeres lo usan para el que hace un babero, pero antes eran delantares, era de medio cuerpo nada más, su faja para sostener su chincuete o sus enaguas. Eso era pues para el diario, ¿no? Sí, pero ya, por ejemplo, para la ropa, para salir, pues era chincuete de lana. Chincuete de lana, su camisa bordada, sus trenzas pues con cintas de chaquira, su nelpiloni, le decían nelpiloni con una faja bordada. No nomás era una mujer la cual era, a veces también un hombre, ¿sí? Yo me acuerdo que teníamos borregos allá en el bosque, y entonces tlacualero, el que se le decía al tlacualero, es el que llevaba la comida cada tercer día. Y llevaba, o sea, los animales, los burros o sémilas o caballos, se acostumbraba a llevar el agua en cueros, decíamos cueros como los que se usaban para cuando íbamos a traer la miel o el aguamiel que le llamábamos. Pues iban descalcitas porque no había para zapatos y pues los problemas era el camino, por ejemplo ir hasta los ejidos de San Francisco, se caminaba 1 hora para llegar, entonces era el trabajo, ¿sí? Y pues ¿cómo se llama? El caminar pues es trabajo, y si descalzos y con piedras. Hoy hay carreteras, hay caminos, hay vehículos, pero antes eran puras veredas, entonces pues se causaba mucho trabajo. Por ejemplo, ahí tenemos la barranca de Aclahuitonca. La barranca de Aclahuitonca es una barranca honda que pues sí, estaba muy inclinada, porque antes pues, llovía mucho y bajaba mucha agua, entonces escarbaba mucho en la barranca, entonces hay que bajar y volver a subir, ¿sí? Y cuando no llovía en la mañana, pero cuando llovía mucho,
pues bajaba mucha agua, no se podía pasar. Entonces, pues tenía uno que esperar hasta que se rebajara, hasta que se acabara de bajar el agua, cuando uno podía pasar. Antes las señoras llevaban la comida a sus esposos hasta donde fuera, no, digo, menos al monte, ¿no? Pero aquí va, por ejemplo, ¿qué vamos a decir? Unos 1 kilómetro, la redonda del pueblo, que era muy chico el pueblo, estaba hasta allá. Y a la redonda iban las esposas, llevaban su comida a sus esposos. Por ahí, si había un árbol, vamos a poner, por ejemplo, en el llano, si había un árbol, se iban a comer hasta allá. Y si no, pues en el rayo del sol. Pobres señoras, de veras, iban descalzas. Y en el mes de mayo la tierra está, pero hirviendo, y caminaban, cortaban unas ramas de árbol verdes.